Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto, la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todas las noches de martes, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy es martes 11 de agosto del año de 2015 y seguimos contando los días para casi terminar el año, pero estamos a mediados de un semestre a los que estamos imbuidos en la educación, las clases y todo esto que tiene que ver con la formación de las futuras generaciones para México. Un saludo, gracias por escucharnos y espero que te guste el programa de hoy. El tema de hoy versará sobre una entrevista que he realizado para el programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico a una personalidad que nos visitó la semana pasada aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, que estuvo compartiendo con nosotros sus conocimientos, estuvo compartiendo sus libros, estuvo compartiendo también el taller, el seminario de Ciencia, Tecnología y Sociedad que tiene bien auspiciar la Universidad Veracruzana. En este cuerpo académico participan varios especialistas de diferentes ramas en torno a un interés común que es la CT, las Ciencia, Tecnología y Sociedad, CT y más D. Todo eso también se trató con los puntos de la innovación. El pasado miércoles y jueves se tuvo una conferencia aquí en el Jardín de las Esculturas organizada por la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana en coordinación con la licenciatura y la maestría, en donde se pudo escuchar a estas personalidades que vinieron a compartir el trabajo de investigación que hacen desde su trinchera, desde la filosofía, desde la sociología, la política, también de las leyes, de todo eso, y que tienen un punto en común que es la ciencia, tecnología y sociedad. Es así que pudimos acceder al seminario de problemas contemporáneos en filosofía, en el cual estuvo presente el doctor Javier Echeverría, que viene de la Universidad del País Vasco, allá en España. También trabaja en Madrid, en un instituto Sinergia, si no mal recuerdo, Association Innovation. También tuvimos la presencia de la doctora Susan Hack, que nos compartió algo de filosofía, política relacionado con la ciencia y tecnología. También la doctora Leticia Minot, que viene de Argentina, hablándonos de los procesos como acontecen de las CTIs en su país natal. Tuvimos la oportunidad de escuchar a estas personalidades, preguntarles y también poderles debatir en algunos puntos.
La charla estuvo muy interesante y bueno, y fue organizada por la Facultad de Filosofía, una oportunidad única de estos temas y estos personajes. A veces los vemos por acá, siempre andan trabajando en la investigación y en la difusión de sus campos correspondientes a lo largo del mundo, en muchas universidades, en muchos institutos, en muchos congresos que los invitan, y por eso es una gran oportunidad el poder convivir, compartirles dudas, experiencias en todos estos tópicos de la tecnología. Especialmente a mí me interesó mucho la conferencia del doctor Javier Echeverría y le hice algunas preguntas, dado que yo también vengo trabajando ese tema de la era digital, del Homo hipertecnologizado, como les he comentado en programas anteriores, de la sociedad tecnologizada, del Homo videns, de toda esta parte que la filosofía todavía no le pone la demasiada atención. Es grato encontrarse una persona que ha trabajado más de 20 años este tema. Bueno, yo personalmente lo he trabajado ya más de 7 años y sigo en ese mismo rubro, encontrando pocas personas interesadas en este tema. Es así que el programa de hoy es un programa muy especial porque les presentaré la entrevista que le tuve a bien hacer al doctor Javier Echeverría, donde le hice algunos cuestionamientos en una charla amena sobre su tema y también algunas inquietudes que tenía al respecto de la conferencia. Si desean acceder a la conferencia completa, yo los invito a que visiten el canal del programa en YouTube y pueden encontrarlo como Soliloquios de un Metafísico. En YouTube ahí está la conferencia completa del doctor Javier Echeverría, que una se titula De la caverna a la nube digital. Dura más o menos hora y media, está grabada en un formato HD para que lo puedan disfrutar mejor. También hay otra que apenas está terminando de subirse, que habla de innovación y universidad, esta vinculación que tiene las universidades con la ciencia y tecnología. Acuérdense que actualmente se aboga por las competencias digitales y que la educación ha cambiado el enfoque por el nuevo de las competencias, en donde el aprendizaje está centrado en el alumno. Muy bien, el doctor Echeverría analiza un poco esta parte de qué es innovación, cómo la entendemos, cómo se relaciona con la educación y bueno, pone su punto de vista, que es muy interesante, irrumpe con algún proceso, alguna definición de lo que sea innovación. Ya ayer el maestro Luis Antonio Romero me preguntaba que si ya había completado la carga del video. Bueno, le comentaba que no, estimado compañero. Bueno, ya a más tardar mañana ya estará el video arriba para que lo puedan ver todos. Entonces están dos conferencias del doctor Echeverría. También hay otra conferencia de la doctora Susan Hack, donde habla lo de prueba y verdad, teoría y praxis, un punto muy interesante desde la filosofía política, con análisis de la CTIS más D y la I más D, para que ustedes tengan acceso. También esa dura como 1 hora 40, para que tengan acceso también a esta conferencia y la disfruten. Así que pueden buscar el canal del programa Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico, en YouTube. Ahí podrán encontrar no solo estas conferencias, sino más conferencias, más entrevistas que he hecho algunos otros personajes como Jaime Labastida, Mauricio Ferraris, y otras charlas y conferencias, el doctor Ángel Xolocosti, saludos hasta Puebla, también que les he hecho a estos filósofos que están trabajando por y para la filosofía desde su escuela, desde su ámbito, desde su universidad, y que llevan la investigación a altos estándares que pone CONACYT en el país, y que es necesario conocer, es necesario difundir y también es necesario debatir. Por eso el programa Soliloquios de un Metafísico se especializa en difundir este tipo de filosofía mexicana que se gesta,
también comentar temas de todo tipo, o sea, de lógica. Cuando estuve en el Congreso Internacional de Lógica, en el Congreso de Javier Zubiri, el cuarto Congreso de la AFM, que hay muchas asociaciones en México que hacen filosofía, pero tienen poca difusión. Bueno, entonces, uno de los objetivos de este programa es llevar la filosofía a todas las personas que aún no están interesadas en ella y que sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos y cuál es nuestro aporte a la sociedad mexicana. Y bien, qué mejor que estos temas que no son tan actuales que de la filosofía y la tecnología, dado que la filosofía no está peleada con ningún campo del saber, son complementarias. Ahora que se aboga mucho por la transdisciplinariedad, la multidisciplina también y los estudios culturales, en donde todas las disciplinas caben y tienen un punto en común para conversar con otras disciplinas, obviamente paradas desde su epistemología y desde su visión del mundo. Eso es muy importante reconocerlo para no hacer saltos categoriales y descalificar sin más a las y otras disciplinas que puedan ser no tan compatibles en puntos de vista, comentarios, creencias, epistemes de la nuestra. Pues bien, antes de enviar a la conferencia, quiero enviarles un saludo, una bienvenida a los compañeros de nuevo ingreso de filosofía. Hoy estuvimos ahí en la tarde platicando con ellos sobre lo del congreso, las asociaciones, las actividades del filósofo y la filosofía. Y ánimo para que no desanimen en sus estudios, les echen ganas. Tal vez algunas materias les parezcan raras, pero les aseguro que les va a servir mucho. Cuestión de estudiar, seguir sus intereses, leer todo lo que puedan aprender, porque eso les va a servir para una formación futura y verán que esos estudios se verán recompensados más adelante con la investigación, con la publicación. Eso sí, como les decía, dedíquense a escribir, a publicar, a difundir, para que vean la gran repercusión que tiene la filosofía en el mundo y no se acuse de nada más estar pensando en solitario en la caverna, ¿no? Tal vez como un Diógenes Laercio o un Descartes, solitarios, huraños. No, la filosofía es vida, la filosofía es diálogo, la filosofía es admiración ante el mundo, ya lo dice también Aristóteles ahí en su metafísica, ¿no? También en la física. Espero que desarrollen la filosofía académica, posteriormente vayan especializándose con una maestría, un doctorado, una estancia, pero no dejen para después lo que pueden generar hoy y compartir. Pues bien, compañeros de primer ingreso de la Facultad de Filosofía, Universidad Veracruzana, bienvenidos a este gran viaje del Bios Theoreticos. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la entrevista que tengo preparada para el programa, una entrevista especial con el doctor Javier Echeverría de la Universidad del País Vasco, en el cual vamos a conocer su punto de vista sobre la ciencia, tecnología y sociedad y lo que él llama el tercer entorno. Después explicaré un poco qué es lo del tercer entorno y su punto de vista del doctor. Muy bien, entonces los dejo con la entrevista. Bien, muy buenos días. Estamos aquí en el programa de Radio Filosófico Soliloquios de un Metafísico. Este día saliendo del coloquio internacional Problemas en Filosofía Contemporánea, realizado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, estamos con una persona muy ávida en el tema del asunto tecnológico, de las TICs, de la innovación, de la caverna y la aldea digital, que acabamos de escuchar una conferencia muy interesante. Ya había comentado antes del programa de esta personalidad, el doctor Javier Echeverría, que viene de España, de la Universidad del País Vasco, y bueno, se dedica a esos temas y principalmente sobre lo que es la aldea digital, la caverna digital y todos los tópicos de la innovación. Bueno, pues quiero agradecer el tiempo prestado y pues para hacer una pequeña charla, ¿no? Muy amena para saber el punto de vista y nos comente un poco de lo que viene trabajando. Bueno, entonces la primera pregunta sería
¿Cómo una persona, en este caso que estudió matemáticas y filosofía, une estas dos en cierto punto en su trabajo de investigación, ¿no? No, sin problema. Digamos, cuando yo estudié matemáticas, porque yo hice el bachiller de ciencias, al final del bachiller, hace muchos años, me enteré de los problemas que había en la teoría de conjuntos, las paradojas, etcétera, etcétera, que no resolverlas implicaba la lógica, implicaba la filosofía. Entonces, aunque yo inicié la carrera de matemáticas, pero a la vez empecé también a estudiar filosofía, era algo que se podía hacer en aquellos tiempos, con la idea de simplemente de complementar con la filosofía esos problemas matemáticos, pero luego me fui interesando cada vez más la filosofía y al final pues hice las dos carreras. Luego me he dedicado a la historia de las matemáticas, a la filosofía de las matemáticas, lógicamente. Luego pasé a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la tecnología y ya desde hace unos 15, 20 años me dedico a las tecnologías de la información y de la comunicación, que es de lo que he hablado esta mañana. Claro, es interesante ahí la conexión, ¿no?, que se hace desde un ámbito tal vez rígido, como se pueda pensar, hacia las humanidades y precisamente ahora inquirir la realidad, ¿no?, que es lo que nos está aconteciendo. Ahorita estábamos hablando, tocaba un poco el tema de Ortega y Gasset, ¿no?, nuestra circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el punto principal que ha venido desarrollando a lo largo de estos años en cuanto a este tema de innovación, cosas digitales? ¿Cuál es el punto que vienen tratando, que obviamente lo trata en sus diferentes libros desde varias perspectivas, ¿no? El punto principal es que las tecnologías de la información y de la comunicación han ido convergiendo, digamos, el televisor ha convergido con el ordenador, con la computadora con el teléfono celular, los videojuegos ahora también están convergiendo con todos estos aparatos, ¿no? Entonces ha surgido un sistema tecnológico que en orígenes muy diferentes cada uno de los artefactos, pero en la medida en que son compatibles, más o menos compatibles entre ellos, entonces esto es un sistema tecnológico en un sentido técnico, tal y como, no sé, por ejemplo, Miguel Ángel Quintanilla en su libro Tecnología, un enfoque filosófico, habla de sistema técnico y de sistema tecnológico. Y bien, este sistema tecnológico, aplicando la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, dice que un sistema, cualquier, sea un ecosistema, un sistema social, un sistema económico, un sistema formal, un sistema lógico, un sistema lingüístico, en este caso un sistema tecnológico, en determinadas condiciones de contorno puede, no es determinista, puede generar por emergencia nuevas propiedades o incluso, y esa es mi hipótesis, un nuevo espacio social. Entonces el sistema tecnológico, la hipótesis principal es que ha generado ya un nuevo espacio social, que además ese espacio social se está expandiendo por todo el mundo y no hace más que desarrollarse, el gran ejemplo de este nuevo espacio social, al que yo llamo tercer entorno, pero que normalmente se le llama mundo digital, es Internet, pero yo insisto siempre desde hace muchos años en que el tercer entorno es mucho más que Internet, porque incluye también el dinero electrónico, incluye las redes militares, que son de tecnologías de información y comunicación, pero no a través de Internet, antiguamente eran a través de ARPANET, incluye también las redes financieras, la red SWIFT, es decir, Internet es una de las grandes redes telemáticas, la principal sin duda, masivamente hablando es la principal, pero sin olvidar que hay otras redes telemáticas que son del tercer entorno y no son Internet. Claro. Esta situación que nos acontece en la vida diaria, no solamente que somos cuerpo, vivimos en sociedad, respetamos leyes, sino que estamos presenciando el nacimiento de este tercer entorno que marca, ¿no? Bueno, mi pregunta de ese rato, y quisiera aquí volvérsela a hacer, pero desde otra forma, para que me ampliara un poquito más la respuesta, es que yo estoy convencido, y así lo he defendido en algunos textos, en mi tesis precisamente de maestría, que este nacimiento de este entorno hiperconfigura yo lo digo desde Zubiri, ¿no?, desde las sustantividades humanas, ¿no?, al hombre, porque no me gusta usar sujeto, los configura en tanto lenguaje, en tanto pensamiento, en tanto misma corporalidad, ¿no? No sé si me pudiera comentar algo de esto desde su punto de vista, cómo ve si hay una configuración. No, completamente de acuerdo. Yo utilizo el término tecno para que se flexione, para distinguir entre el mundo físico, o el mundo social, o el mundo político, ¿no?
y el mundo tecnológico, y en concreto el tercer entorno, entonces añado el prefijo tecno, y en el caso que usted me está planteando hablo de tecnopersonas, para distinguir entre personas y tecnopersonas. O sea, la tecnopersona es aquella persona que se ha apropiado de unas cuantas tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, pues de una grabadora digital, un teléfono celular, una computadora, una consola de videojuegos, una tarjeta de crédito, y que esos artefactos del sistema TIC, del sistema de las TIC, los ha hecho suyos, o sea, digamos, los ha acoplado a su propio cuerpo, a su propio cuerpo y a sus propias capacidades mentales, ¿no? Entonces, mientras que hay muchas personas hoy en día también que no han incorporado esas tecnologías y por tanto son personas. Entonces hay una distinción entre personas y tecnopersonas, y por lo tanto la distinción es cierto, por lo tanto que este sistema tecnológico, en este caso el tercer entorno, en términos de Zubiri, reconfigura a la persona y la transforma, porque le aporta nuevas capacidades. El término capacidad también es muy importante, y nuevas relaciones. Esto de poderse relacionar a distancia, que es el ejemplo más obvio, pues esto antiguamente se podía hacer. Uno podía enviar cartas por correo, los estados tenían servicios de correos monumentales para llevar las cartas, etcétera. Pero claro, esto de poderse enviar fotos, películas, de todo, ¿no? En Flickr o en cualquier cosa, ¿no? A través de los teléfonos celulares, esto era impensable por completo hace 20, 30 años, ¿no? Entonces esa capacidad de relacionarse a distancia es una de las grandes novedades del sistema tecnológico TIC. Por eso muchas veces, aparte de tecno, también utilizo el prefijo tele, o sea, y suelo hablar de telemundo, telepersona, o sea, es aquella persona que ya existe a distancia, o sea, que es ubicua, diríamos, ¿no? O sea, es decir, corporalmente no somos ubicuos, corporalmente estamos aquí y ahora, pero nuestras representaciones digitales, mi voz, por ejemplo, pues pasa ahora, que mi voz es mía, o sea, mi voz es mía, sí. Pero en el momento en que usted la está grabando y esto va a ser emitido a través de una radio, entonces pasa al tercer entorno mi voz, y ya mi voz, no yo, pero sí mi voz pasa a existir en el tercer entorno, queda almacenada en un artefacto TIC, y en su caso pues podrá ser grabada, repetida, distribuida a distancia. Entonces diríamos, yo ya no controlo mi voz de alguna manera pasa a ser suya, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy importante, ¿no? Porque claro, la voz es lo más propio, una de las cosas más propias que tiene la persona. La tecnopersona no, o sea, su voz pasa a ser distribuida, pasa a ser incluso un bien común, o sea, bueno, en cualquier caso pasa a ser compartida con otras personas. Sí, hay resiliencia, ¿no?, para aceptar estos temas actualmente, no solo desde la filosofía, desde la sociología, la educación, los estudios de educación sí los han aceptado bien, ¿no? Las TIC, la incorporación, pero parece que los otros campos sienten como un rechazo a analizar, ¿no?, esto que nos viene apareciendo en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista de esta situación? Sí, digamos, la filosofía históricamente ha estado se ha expresado y se ha desarrollado a través del diálogo, de la palabra, y a través de la escritura. Y diríamos, no ha dado el paso, realmente no. Hay intentos y por supuesto, no sé, todos los libros de filosofía están digitalizados y un discurso de un filósofo puede estar digitalizado y efectivamente se puede distribuir a través de internet. Hay cientos de conferencias en YouTube de filósofos de mucho prestigio hablando de filosofía y, en fin, pero eso no es adaptación, o sea, no es una filosofía hecha en el tercer entorno y desde el tercer entorno. O sea, en el fondo el filósofo sigue haciendo filosofía desde la palabra y desde la escritura, que son del primer entorno. La palabra es primer entorno, la escritura es segundo entorno, es imprenta, y en particular la filosofía impresa, ¿no? Entonces, por ahora yo no veo, ha habido tentativas, pero no veo que haya habido de verdad una filosofía ni siquiera en internet, ¿no? O sea, entonces lo único que aparecen es, como decía antes, en YouTube, bustos parlantes, filósofos de prestigio diciendo cosas muy interesantes,
Pero claro, esto es aburridísimo para cualquiera, ¿no? Que de por sí no le interesa la filosofía. Eso es, entonces claro, la filosofía expresada de esta manera no interesa a nadie, o sea, a nadie, es normal, o sea que... Y por lo tanto, creo que la filosofía es, mientras en cambio, por el contrario, la educación online, digamos, en muchas modalidades, por ejemplo, en la enseñanza de las lenguas online, pues eso ha tenido avances enormes, ¿no? O sea, uno, no digo que uno no pueda aprender a base de hablar con otra persona o aprender a escribir a base de leer y escribir, pero se puede aprender y mucho de una lengua diferente en Internet, o sea, en Internet o en un laboratorio digital, ¿no? En cambio, la filosofía no ha dado el paso y precisamente por eso entiendo yo que está quedando como marginada. Sí, esta última parte es una de las frases que utilizo en el programa, ¿no? Sí. La filosofía no es aburrida, ¿no? Depende cómo te la cuentan, ¿no? Depende cómo te la cuentan, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, es interesantísimo ir a Heidegger, ¿no? A Najar en una entrevista, pero bueno, hay que tener ahí cierto entrenamiento antes, ¿no? Bueno, ahora una última pregunta, regresando al tema de la educación y la alfabetización. Como bien le comentaba hace rato también en la pregunta, si apenas podríamos ser algún alfabeto funcional, ¿cómo lograr que, por un lado, bueno, las universidades se interesen en estos temas que muy bien aborda, para hacer sujetos críticos, ¿no? Porque parece que el papel de la universidad se ha quedado, y yo se lo he dicho a muchos de mis maestros acá, y a veces me ven raro, ¿no? En un papel académico, ¿no? Pues si nosotros venimos a esta facultad a aprender filosofía, no es cierto. Nosotros venimos a aprender historia de la filosofía. No estamos haciendo filosofía, aunque citen a Kant, ¿no? O subir y dice, se aprende a filosofar haciendo filosofía, ¿no? Pero entonces, ¿cómo interesarnos también en estos temas, en otros que nos acontecen? Y bueno, también cómo hacer críticos, ¿no? No sé, que haya trabajado algo de esto. Sí, es muy cierto. O sea, no digo todos, pero la gran mayoría de los profesores de filosofía son en realidad no son filósofos, sino historiadores de la filosofía, y lo que enseñan son... los clásicos de la filosofía son extraordinarios, ¿no? Zubiri es un gran pensador, y Aristóteles, y sin duda que está muy bien que alguien que quiera aprender filosofía entre en uno de los clásicos de la filosofía y lo conozca a fondo, etcétera, etcétera. Pero si quiere ser filósofo, si quiere hacer filosofía, la filosofía es algo que se hace, entonces tiene que abordar su circunstancia, por decirlo en términos de Ortega, ¿no? Su mundo, los temas de nuestra época, como decía también Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, por lo tanto, y esto es lo que no hacen, pero no desde el punto de vista, digamos, bueno, ¿y qué diría Kant o qué diría Aristóteles de las tecnologías de la información y de la comunicación? No, hijo, no, piensa tú mismo, o sea, como decía sapere aude, atrévete a pensar, estamos hablando de formas de relación humana que no tienen precedentes a lo largo de la historia. No le pidas a Kant o a Aristóteles o a cualquier otro pensador que te resuelve los problemas de cómo se relacionan las personas en Internet, etcétera, ¿no? Atrévete a pensar, o sea, digamos, tú ya conoces la tradición filosófica, tienes una buena formación y eso es bien, entonces, esto es la primera idea. La segunda, muy importante, y yo creo decisivo, un factor decisivo, y es que los filósofos, y en general, no solo los filósofos, sino las personas mayores, no saben usar las tecnologías de la información y de la comunicación, y entonces, claro, como no saben usarlas, se sienten inseguros y por lo tanto les produce incluso rechazo, y al que usa estas tecnologías pues son raros. Quiero decir, esto está usado, se llama la inversión del conocimiento. Es decir, que tradicionalmente, históricamente, las personas de más edad tenían más conocimiento que los jóvenes. Esto sigue siendo cierto en algunos aspectos, pero no en el tercer entorno. En el tercer entorno, sin excepción, un joven sabe más del tercer entorno que una persona mayor, y no digamos que una persona, diríamos, mayor de 60 años, ¿no? O sea, seguro, Y claro, entonces, por lo tanto, son los profesores de filosofía los que tienen que aprender de sus estudiantes, y no al revés, O sea, entonces, por lo tanto, cambia por completo el modelo educativo, y eso es muy difícil de interiorizar, porque un profesor de filosofía, él piensa, además es que no solo piensa, sino que cree éticamente su obligación moral
enseñar a Aristóteles o enseñar a Kant o enseñar a Heidegger o enseñar a Zubiri, me da igual, ¿no? Es su obligación moral, porque él valora enormemente y quiere transmitir ese conocimiento que él considera valiosísimo a sus estudiantes, ¿no? Pues no, o sea, digamos, no se trata de enseñar, sino de aprender. Entonces, el profesor actual de filosofía, como de cualquier otra cosa, lo que tiene que decirle es, mira, aquí tienes estas cosas de tal filósofo, de tal otro, de tal otro, de tal otro, tú mismo lee, aprende, me lo comentas, yo te controlo, pero no se trata de enseñar, sino de que el estudiante mismo aprenda, porque hoy en día todos los autores, todos los grandes filósofos están en Internet, o sea, entonces, y los propios discursos de los profesores, uno puede grabar su discurso, ponerlo en YouTube o publicar sus libros y en lugar de repetirlos en el aula, es decir, esto cuando yo era estudiante hace muchos años en la Complutense, había un profesor que nos leía, un profesor de ética, por cierto, que nos leía sus apuntes de ética, nos leía, y entonces yo me levanté como estudiante en aquel tiempo y le dije, oiga, señor profesor, tengo una pregunta, y le dice, ¿sabe usted que la imprenta se ha inventado hace ya bastantes siglos, ¿no? Porque, o sea, qué manía, eso era la dictatio medieval, la dictatio, ¿no? Entonces, efectivamente, en aquella época los estudiantes universitarios no sabían escribir, ni leer, y entonces, efectivamente, la tradición, la enseñanza de la filosofía y de cualquier otra disciplina del saber era a través de la palabra, era oral, ¿no? Pero claro, luego sí, Gutenberg inventó la imprenta y entonces la filosofía pasó al segundo entorno, pasó al mundo de la escritura y de los libros. El problema es que no ha pasado, salvo lo que estás haciendo tú, y perdóname que te tutee, pero no, adelante. Y lo que están haciendo los jóvenes y los que tenéis que hacer filosofía en el tercer entorno sois los jóvenes, o sea, digamos los que tenemos una cierta edad, como somos no solo analfabetos funcionales, yo utilizo un término más duro que analfabetos funcionales, desde hace años lo utilizo, somos discapacitados, discapacitados digitales, o sea, es decir que, ¿por qué? Porque tenemos rechazo, no todos, pero en el fondo hay rechazo, porque claro, es una cosa nueva. Yo a lo largo de mi vida he visto, a los 12 años llegó el teléfono a casa, el teléfono, me refiero, colgado en la pared, ¿no? O sea, luego 10 años después llegó la televisión, la radio, la radio llegó antes que el teléfono, primero la radio, luego el teléfono fijo, luego la televisión, luego muchos años después llegó la computadora, luego llegó Internet, luego llegaron los videojuegos, luego llegó la telefonía celular o móvil, luego llegaron las tarjetas de crédito un poquito antes. Es decir que en mi vida el sistema TIC, el sistema tecnológico TIC, siempre ha sido una novedad y un cambio, una transformación para mí. Mientras que los jóvenes, los nativos digitales, como se dice hoy en día, os habéis encontrado ya con ese sistema tecnológico ya configurado, con el tercer entorno configurado y hecho, ¿no? Mientras que a nosotros, claro, era un esfuerzo, o sea, digamos, para mí, yo soy incapaz de usar un teléfono celular con la rapidez y precisión con la que lo usa mi hija, vamos a suponer, ¿no? Claro. Entonces quiero decir que el tercer entorno y la filosofía en el tercer entorno, en el tercer entorno y desde el tercer entorno, o sea, reflexionando sobre la circunstancia digital, desde la propia circunstancia digital, como por ejemplo desde una radio digital, eso pues es una tarea vuestra. Entonces nosotros lo que podemos hacer es transmitiros unos conocimientos, pero es una tarea vuestra y yo lo lamento, pero los no nativos digitales eso no lo podemos hacer. En cambio, lo que sí podemos hacer es aconsejaros o evitaros cometer errores, eso sí. O sea, digamos, el profesor de filosofía tiene que ser un asesor, un ayudante del estudiante que es el que aprende a filosofar. Bien, bueno, pues le agradecemos el tiempo, el espacio y también pues la disposición de charlar, y no sé qué le ha parecido estos días de trabajo acá con los compañeros y la ciudad de Jalapa, que pues... muy agradable. Bueno, la ciudad de Jalapa prácticamente no la he visto, la vi mucho más cuando estuve hace unos 15 años, pero esta vez pues ha sido tan intenso. Primero ha habido un taller sobre creatividad científica y tecnológica y luego este coloquio internacional sobre problemas de la filosofía contemporánea, y prácticamente pues no he salido de la actividad académica y dentro de 2 horas me voy al Distrito Federal a dar una conferencia allí, o sea que ya volveré a Jalapa y tendré ocasión de conocerla con mayor detalle, pero en cualquier caso, por el lugar donde estoy ahora, que es maravilloso, este Jardín de las Esculturas,
Es un clima y una vegetación y un entorno extraordinario, y bueno, pues no he tenido oportunidad. He probado el agua de Jamaica, y ya con eso ya me voy con las esencias de Jalapa, ¿no? Así que... Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahí estuvo la entrevista al doctor Javier Echeverría, ampliándonos un poco más de su postura sobre el tercer entorno, la nube digital, lo que él llama esta metáfora de las cavernas, en la gran nube digital del tercer entorno que se configura a través de todos los bienes y servicios que ha dado la tecnociencia y que hoy por hoy son presentes en muchas actividades de las sustantividades humanas. Quiero agradecer al doctor el tiempo y bueno, muchas gracias por la exposición también y por comentar, también por ser muy abierto y bueno, ofrecer la conferencia allá en el Jardín de las Esculturas. El doctor Echeverría trabaja estos temas, como ya bien lo escucharon, desde hace 15 años. Ha venido trabajándolo. Hay pocos autores, quiero comentarles, estimados escuchas, que trabajan estos temas. Se puede mencionar Nicolás Negroponte con el ser digital. Habla ahí de lo cambio de lo analógico a lo digital y cómo esto configura una nueva forma de visión de toda la sociedad, ¿no? En ese mismo sentido, Manuel Castells trabaja el concepto de sociedad-red y la importancia que tiene en muchos ámbitos de la vida humana, haciendo de esto un nuevo paradigma de tomar en cuenta y digno de estudio, fecundo para la beta de la reflexión filosófica y que está ahí presente, nos está dado a la mano. La diafanidad de lo diáfano, dirá mi amigo Javier Zubiri. La diafanidad de lo diáfano es lo más difícil de ver. Nos está ahí este mundo digital, estas TICs y cómo nos relacionamos con ella. Ese es el trabajo de la filosofía, de la sociología, de la pedagogía misma, de la antropología y de todos los campos del saber, reflexionar desde su punto, desde su trinchera, para poder generar un conocimiento y obviamente compartirlo con las otras disciplinas e ir así construyendo la realidad que se nos presenta, además de generar investigaciones muy interesantes que llevan a resultados muy alentadores y que sirven a la misma sociedad en conjunto. Esto es lo que falta en México, aunque se ha reducido el presupuesto por el señor que no sabe leer ni citar 3 libros. No dejemos que esto perezca, que la reflexión filosófica, antropológica, sociológica sea nula en este sentido, desde la trinchera que en la filosofía se lleva con todas las disciplinas, y en el diálogo es donde más sabrosa se da el intercambio de ideas, ¿no? El doctor Echeverría trabaja esto del tercer entorno. Él habla en el 92, 93, está hablando en un libro que se titula Telépolis, de cómo él pensaba en ese año que se iba a configurar una sociedad que tuviera como un ágora digital en donde todos los participantes, a través de la irrealidad, de la virtualidad, pudieran participar de los asuntos mismos de la polis. Esto a través conectados por los ordenadores de cualquier tipo y a través de la red de internet podrían exponer sus puntos de vista, podrían comentar, podrían aportar cosas a la gran ágora digital, y que él en ese momento llamaba Telépolis. Y vemos que ahora pues esto es una realidad, no estaba tan desatinado su reflexión hacia dónde apuntaba, y bien que hemos llegado a esta gran carretera de la información que llaman internet, con la explosión de los MULs, de los MOOCs,
de los cursos en línea, de las maestrías en línea, de todo en línea, de las videoconferencias, de un programa de radio en línea como es este, que puedo compartir los pocos o muchos conocimientos y temas que puedan ser de utilidad y de interés para el que amablemente quiera escuchar. Es entonces así que él hablaba de iba a haber personas digitales que podrían compartir todos los datos, fotos, videos, textos de un lugar a otro sin problemas de espacio y tiempo. Aunque ya Heidegger por ahí en la meditación de nuestro tiempo hablaba de cómo la tecnociencia iba a ir configurando la realidad del mundo. En ese sentido, Ortega y Gasset también meditaba, meditación de la técnica, sobre la forma en que se construye la realidad a través de la tecnociencia y todos los bienes y servicios que se dan. Por otro lado, Javier Zubiri hablaba en Sobre el Hombre en un apartado muy pequeño de que esta nueva realidad que se nos presentaba a través de la ciencia y la tecnología hacía que el hombre construyera realidad, construyera mundo y fuera eso un afianzamiento hacia su realidad misma a través de la manipulación de los objetos. Ahora hemos llegado a la manipulación de los objetos de ínfimo tamaño a través de todas las tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, la construcción del esquema del ADN y muchas cosas más que era impensable hace 50 años y que hoy nos acaece y que seguro es digno de una reflexión filosófica para el porvenir que le espera a la sociedad humana, a todas las sustantividades humanas y de las cuales estamos ya viendo los grandes alcances. Es interesante hablar de estos temas y hay una rama específica que se ocupa de ello, no solo en la filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, sino filosofía y tecnología y esta variable de las TICs y la innovación. El acceder a estos pensadores, a estos temas, aunque en México a veces es muy difícil conseguir los libros de estos señores porque los publican mayormente en España, aunque se puede conseguir a través de alguna librería, por internet, por PDF, que ahora ya nos es más fácil eso. Es interesante entrar en estas discusiones, conocer estos temas, y eso apunta a que la filosofía no es vieja, no es vetusta, no es inservible. Se piensa que solo se habla del ser, del ente, que de la hermenéutica, de la temporalidad, de la nada, que solo se tienen problemas existenciales, hablando de un Jean-Paul Sartre, un Cioran, Simone de Beauvoir, todos estos temas, o que tratarán algo de religión desde una teología, autores cristianos, o que simplemente se dedican a hacer análisis lógicos, o que pueden criticar como la escuela de Frankfurt en la alienación. Y pocas veces es conocido que la filosofía tiene injerencia en otros campos de la realidad, como lo pueden ser la filosofía para niños, la didáctica de la filosofía, filosofía y tecnología, filosofía y matemáticas, filosofía y música, filosofía y literatura. Muchos campos abren el estudio de la filosofía. Así que si tú eres uno de esos compañeros que acaba de iniciar, tienes muchas inquietudes, te invito a que no cejes en tu empeño. Seguramente la filosofía te dará un panorama diferente para abordar el tema que a ti te preocupa. No necesariamente te tiene que preocupar las 3 pruebas de la demostración de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, o el inicio de la subjetividad con René Descartes, o el empirismo con David Hume, o tal vez hablar del ser, o del Dasein, o el Dasein, de Heidegger, o tal vez la intencionalidad en Husserl. Todos estos temas que sí, muy bien, es necesario conocerlos académicamente, pero también hay esta parte de inquirir al mundo. Aristóteles nos está diciendo en su libro de la metafísica que uno de los requisitos indispensables para ser un buen filósofo es primero admirarse, luego inquirir la realidad que nos toca. Y bien, esta es la realidad en la que nos ha tocado vivir a las sustantividades humanas que estamos en este año del 2015, según la tradición judeocristiana.
y es la que nos toca vivir, también es la que nos toca participar y es también esta a la que nos toca ceñirnos. Si te interesa entrar un poco más en estos temas, te invito a que busques, bueno, aquí en México trabaja un poco de esto el doctor José Antonio Hernández Moral, con el Cuerpo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Edgar Monreal, que anda por ahí en Tucson, saludos. Y hay otro, León Olivé, que vino el año pasado aquí a Veracruz con su Cuerpo de Filosofía de la Ciencia, Ana Pérez Rosa Ranzanz, muchos otros que trabajan estos temas desde puntos de vista diferentes, pero que convergen en algo de la apropiación de la tecnología. Rubén López Domínguez, saludos por cierto allá en el Instituto de Biológicas, también él, y otros más que todavía no conocemos. Y bueno, si te interesa trabajar esto, acércate, lee a Pisticelli, lee a Negroponte, lee a Echeverría, lee a todos los que están trabajando en esta área, y no solamente te ciñas a la filosofía, que sí es muy buena, hay que ampliar el horizonte de comprensión, como diría el maestro Marcelino, la fusión de horizontes es importante para generar conocimientos importantes y también ir indagando y viendo cuál es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae de uno u otro tema, de uno u otro autor, para que podamos entrar en esta indagación de la realidad que Zubiri le llamará el bios teoreticos. La filosofía no solamente es una postura ante el mundo, una pose, no es un pelo largo, andar vestido de tal o cual forma, usar guaraches, o como muy bien lo han expresado en las redes sociales, ahí en los memes, un certo ahí desalineado. No es eso la filosofía. Te invito a que conozcas a los verdaderos filósofos mexicanos, a los verdaderos filósofos que están haciendo trabajos de investigación, y esto los encuentras en los coloquios nacionales, internacionales, en los centros de investigación, como puede ser aquí en la UB, en la Michoacana, en México, en Sinaloa. Saludos al doctor Curi, por cierto, que anda por allá, excelente maestro, estaba leyendo su libro del barroco novohispano. Y a todos los filósofos que están haciendo filosofía en y para México desde su trinchera, y que cada vez cambian un poquito la visión de esta disciplina que muchas veces se ha apuntalado como viciosa, perniciosa, de anarquistas, de revolucionarios, de personas sin sentido de vivir y que tienen problemas psicológicos. Claro que no es así. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, la filosofía es una disciplina muy rígida, muy dura, y no crean que pequeñas afirmaciones o frases divertidas pueden definir lo que sea la filosofía, mucho menos ingerir sustancias alucinantes, ni tomar bebidas embriagantes, que no está separado de una vida normal, pero que no es la identificación de la filosofía eso mismo. La identificación de la filosofía es el rigor, la claridad, el razonamiento por argumentos y todo el entramado de investigación conceptual que se da para llegar a una conclusión contundente que puede cambiar y cambia la realidad social. Ahí tenemos a Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social, quien iba a pensar que ese modelo de vivir de democracia iba a ser impuesto en la mayoría del mundo. Ahora lo tomamos como normal. Esas ideas las trajo Rousseau. Las ideas de los pitagóricos a través del análisis de los números, a través de una filosofía en la música con la división de las cuerdas y el equilibrio de estas, como sabíamos que se iba a imponer como un estudio riguroso. Hay maestrías en musicología, de hecho. Saludos a Miguel Ángel Bernal Huerta, el maestrazo, tuvimos aquí platicando, que anda por allá en la maestría en musicología. Y todas otras, la política, es influenciada por Thomas Hobbes, Maquiavelo y demás. También ni se diga la educación. Han tomado algunas cosas tanto de Sócrates, del diálogo, como de Aristóteles en el silogismo científico. Lo podemos ver en la lógica, en el organón, primeros analíticos, por cierto. Y estos pequeños aportes son de filósofos para la sociedad y la realidad, que hoy las tomamos
como sin más, ¿no? Obvias, o René Descartes con el plano cartesiano. También él aportó esas grafiquitas que hacíamos en la prepa de X y Y, pues Descartes lo ha inventado. Espero que esta charla con un especialista, un filósofo y matemático, te haya sido útil, te haya sido amena y también te lleve a buscar un poquito más de estos temas u otros temas, entrando poco a poco en estos temas sabrosones de la filosofía, que son muy ricos, muy sabrosos de descubrir, que son muy sabrosos de leer y que también nos llevan a la reflexión y te dejas llevar por las frases chistosas o divertidas que puedas ver en el internet, que si bien no son malas, pues no, hay que tener el ocio también. Erasmo de Rotterdam, en Elogio de la Locura, hacía esta parte de que la diversión, la locura era sana también para los individuos. Y no se piense que los que estudiamos filosofía o nos dedicamos a esto somos personas dañinas, nocivas, aburridas, sin nada que hacer, flojos, ¿no? Esa no es la visión. Aportamos a la sociedad, aportamos a la vida. Lo que pasa es que no tenemos la difusión como lo podría tener un jugador de fútbol o una estrella de esos que salen en la tele, que tienen una vida más aciaga y aburrida y plástica. Esto no es así para los que estudiamos humanidades o filosofía. Tenemos otra visión del mundo, otra visión de la realidad y queremos aportar efectivamente un cambio para él. En ese sentido, saludando a mi compatriota Rosario Castellanos, que se cumplió unos años ahí de su fallecimiento, que pocos saben que la poetisa estudió filosofía en la UNAM y tuvo grandes problemas para hacer su tesis de maestría en aquel tiempo con Fernando Salmerón, el que fundó la Facultad de Filosofía acá en Jalapa, y que tiene un libro muy interesante en Fondo de Cultura Económica. Buscan el de Rosario Castellanos sobre cultura femenina, da una visión muy sabrosa de la época en que vivió y hace un análisis a través de Nietzsche, Schopenhauer y otros más autores de por qué negaban la cultura a las mujeres, y Rosario Castellanos lo refuta con una fórmula magistral que no se los voy a contar para que lean el libro. Se llama Sobre cultura femenina. Hay que conocer a nuestros filósofos mexicanos, no solo a los extranjeros, y hay que aportar también Vasconcelos, hay que leerlo en La Revolución, en la Estética, para que se vaya haciendo presencia de la actividad filosófica y de las humanidades en la sociedad que vivimos y no se tenga esta mala visión de los que nos dedicamos a las áreas humanísticas. También participen en congresos, hagan ponencias, publiquen, divulguen, eso es lo importante para que tengamos una presencia en el mundo, tengamos una presencia en la sociedad mexicana y se respete más la actividad del filósofo y la filosofía como un profesional dedicado a ello. También te invito a que leas un poco de los temas que hay acá y si quieres también proponer algo, pues bienvenido. Los canales de comunicación para estar en contacto conmigo, por un lado, son el blogspot radio soliloquios de un metafísico.blogspot.mx. Ahí puedes dejar tus comentarios o escuchar en línea sin descargar la plataforma de MixLR. También mixlr.com soliloquios-de-un metafísico. En el Facebook nos puedes encontrar como soliloquio.metafísico y en YouTube Soliloquios de un Metafísico. Esos son los canales de comunicación por si quieres proponer algún tema, si quieres proponer alguna entrevista, alguna actividad. Con gusto hay apertura de mi parte para los que nos escuchan y también para ir haciendo en conjunto este programa más abierto y plural a todas las manifestaciones de las humanidades. Pues muy bien, por mi parte es todo. Quiero agradecerte la escucha a esta hora de la noche con un buen cafecito y un buen pan coquetón, que está muy suave y tropical vivir aquí en la ciudad de Jalapa, y les deseo muy buenas noches. Solamente me queda decirte que la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la enseñen. Te dejo con esta canción a disfrutar de Jazz Street
Trio que se titula Coke Sleeping. Hasta el próximo martes.